De asunto, nos acompaña Javier Maestre, abogado, especialista en delitos de la red, y tenemos ya, están viendo ustedes en directo, a la diputada Carla Antonelli, a la que ya saludamos. Buenos días, Carla Antonelli. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar de delitos en la red y lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar a Cristina Cifuentes con la medida que propone para intentar combatir este tipo de delitos. Las acciones tipificadas como infracciones administrativas pueden ser las muy graves, sancionadas hasta con 45.000 euros, y además informarles de que la Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en los tribunales en aquellos casos en los que se aprecie que los hechos trascienden el ámbito administrativo y resulte o pueda resultar de aplicación el ámbito penal. Bueno, pues desde que existen las redes sociales o desde que las usamos con profusión, es cierto que cada vez más, en muchas ocasiones, desde el anonimato se vierten todo tipo de improperios en esas redes. Vean ejemplos. Las redes sociales se han puesto de moda entre los políticos. Muchos ya han comprobado cómo hacer política en Twitter les ha supuesto ser víctimas de graves amenazas de muerte. Cristina Cifuentes recibía decenas de mensajes por parte de este usuario, Víctor Carvajales. Ladrona, corrupta, qué ganas de darte un tiro tengo. Ahora denúnciame, perra. Ojalá y te reventases con una bomba. Denúnciame por desearte la muerte. Tras denunciar estas amenazas, la sentencia de este caso fue pionera. En 2014, y por primera vez, se condenaba a alguien por propinar graves amenazas en las redes sociales. Pero no es la única que ha sido víctima de insultos y acoso a través de la red. Tania Sánchez, cuando era diputada de Izquierda Unida, recibía varios mensajes de acoso e insultos que el propio partido denunciaba públicamente, pidiendo protección al ministro del Interior. Antonio Miguel Carmona, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, llegó a necesitar la protección de guardaespaldas tras recibir mensajes como este por defender la acogida de refugiados. Mete a los refugiados en tu casa y que violen a tus hijas. A Carla Antonelli, diputada socialista de la Asamblea de Madrid, la defensa del colectivo LGTB le ha costado recibir continuas amenazas de muerte. El patrón ya dio la orden para desprenderte la vida. Amenazas que la red social no consideró preocupantes. Varios miembros de Ciudadanos también han recibido amenazas acompañadas de fotografías de armas. Este es el que denunciaba públicamente el diputado Juan Carlos Girauta. Lamento decirle que será usted una víctima. Tiene sus horas contadas. Esperamos su renuncia en breve. Una de las amenazas más recientes es la que recibía la diputada socialista Mónica Carazo. Varios mensajes advirtiéndole que meterse con el Partido Popular puede llegar a costarle graves consecuencias para ella y su familia. Mensaje junto a la fotografía de una pistola y varias balas. ¿Libertad de expresión o violencia en la red? Bueno, está claro que son casos de violencia en la red. Vamos a preguntarle a Carla Antonelli. Hemos visto algunos de los ejemplos de las amenazas que ha recibido usted. Yo quería preguntarle si ha conseguido denunciar ese tipo de amenazas y hasta dónde han llegado esas denuncias. Sí, bueno, os voy a contar cómo ha ido todo el caso y hasta el día de hoy, que hemos pedido una comparecencia de Twitter, pero antes que nada decir que bienvenidas sean todas las iniciativas, que esto también es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que la ha registrado antes, pero bueno, bienvenido sea, porque a río revuelto ganancia de pescadores, ganamos todos y estamos abiertos a cuantas enmiendas o cuantos puntos pueda creer el Partido Popular que se le pueden añadir a nuestra proposición, ¿no? Dicho esto, sí, denuncié en comisaría. Luego fui ante el juez, ya el fiscal está investigando el origen de estas cuentas. A su vez, tengo que decir, lamentar que Twitter España, que se comprometió el pasado 13 de septiembre a comparecer en esta asamblea y que llevamos 36 horas comunicándole que para comparecer el próximo martes en la Comisión de Presidencia y Justicia, pues no estemos obteniendo ninguna respuesta porque el antiguo director ya no está, pero no nos responde a los correos. Y yo creo que hubiese sido muy interesante que pudiera comparecer aquí en la Asamblea de Madrid para poder explicar cuáles son sus políticas contra el acoso, contra el ciberbullying, porque lo que está absolutamente claro es que no se puede permitir ni se puede tolerar que la red se convierta en una espiral de odio, que no pase nada, que no se actúe y que a su vez esto se extienda cada día más exponencialmente al ver que hay una total impunidad en
las redes, porque aparte de sentir y tener miedo, como es obvio, miedo al justo, evidentemente, de lo que te pueda pasar, también la focalización que hacen de tu persona, en este caso también de la compañera Mónica Carazo y de todas las personas que habéis mencionado anteriormente. Pienso de que esto hay que atajarlo. Sin duda alguna, hablaba de la ley, vamos a preguntarle a nuestro abogado Javier Maestre, ¿la ley está bien hecha, mal hecha, tiene lagunas, se puede llegar a frenar todas estas amenazas o no? Bueno, la ley la verdad es que está siendo muy criticada, tanto asociaciones y juristas como organizaciones que integran a periodistas y juristas, como la Plataforma de Defensa de la Libertad de la Información, la ha criticado porque incide sobre la libertad de información al margen de las previsiones de una ley orgánica y contiene previsiones que la gente entiende que es una norma incluso perversa. Ha sido calificada, por ejemplo, por David Bravo, uno de los abogados que más ha estudiado estos asuntos, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos entonces de una ley para frenar esto? ¿Necesitamos más penas? ¿Necesitamos una tipificación diferente de qué es un insulto o no? ¿Por dónde tendrían que ir? Hombre, hoy día la regulación de este tipo de ilícitos tiene, digamos, dos niveles. Para las conductas graves está previsto el Código Penal y para las conductas leves el Código Civil. Lo que supone esta ley es un intento de administrativizar un conflicto, los conflictos entre fundamentalmente el derecho al honor y la libertad de información, cuando la administración pública no debe ser el foro en el cual se diriman estos conflictos, sino que tendría que ser en sede judicial. Bien en el ámbito penal los casos más graves, bien en el ámbito civil los casos más leves. ¿A qué se enfrenta hoy por hoy alguien que amenace a Carla Antonelli como ella ha sido amenazada? Las penas actualmente en el Código Penal por amenazas, en los casos graves creo que pueden llegar incluso hasta 5 años de cárcel. Con lo cual entiendo que en casos graves, desde luego, y aparte la propia señora Cifuentes ha reconocido que la ley es para aplicarla en casos en los cuales no es delictivo. Bueno, pues para los casos en los cuales no es delictivo está previsto la Ley Orgánica de Defensa del Honor, Intimidad y Propia Imagen, que entendemos que es un cauce suficiente para otorgar protección a la Bueno, pues tenemos unas penas, lo que no sé si tenemos la identificación de los culpables de forma fácil, y por eso hablaba Carla Antonelli de la dirección de Twitter de España. Carla. Sí, vamos a ver, todo lo que se está comentando es opinable. Tenemos que delimitar lo que es la libertad de expresión y cuando se atenta al derecho del honor, la intimidación. Y luego también es verdad que hay un código penal que se aprobó la reforma el año pasado, donde se hablaba de estos delitos, pero no es menos verdad que cuando presentamos denuncias en el juzgado de Plaza Castilla por insultos o vejaciones, como también presenté otra denuncia en noviembre del año pasado, luego llegan allí y se habla que, por ejemplo, llamarme Travelo entra dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, desde las autonomías yo creo que es absolutamente lícito, además es absolutamente legal, que también trabajemos esto desde las sanciones administrativas. Esta férrea oposición a estas situaciones también nos ha sucedido con la Ley Integral de Transexualidad y la de la LGTBI-fobia. Pero como decía nuestro portavoz Ángel Gabilondo, donde hay que trabajar sobre todo es en la prevención, en la pedagogía, para que estas cosas no sigan sucediendo. Pero mientras y tanto sucedan, también tenemos que atacarlo desde todos los lados, delimitando evidentemente lo que es un derecho consagrado como es la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no puede significar en ningún momento una amplia veda para que nos insulten, para que nos inciten al odio. Es que esto es intolerable y hay que pararlo de alguna manera. María Claver, ¿querías decir algo? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, ¿no? Yo creo que decir cosas como que ojalá ETA hiciera estallar 100 kilos de explosivos en el Palacio de la Zarzuela, por ejemplo, o que se diga que se tiene que exterminar uno por uno a todos los sindicalistas de comisiones obreras y UGT, esto no tiene nada que ver con la libertad de prensa, no vayamos a equivocar el debate. Estos son claramente delitos. Es decir, y yo creo que a mí me parece que es una ley que al final lo que hace es blindar la dignidad de las personas, y a mí eso me parece que es absolutamente necesario, porque estos disparates los estamos viendo día sí y día también en las redes sociales y están siendo objeto de todos los programas de televisión, por ejemplo, cuando el tema de los antitaurinos, en fin, y con tantos y tantos temas
que se han convertido en protagonistas a estos delincuentes, porque son unos delincuentes, ¿eh? Sí, pero tú mismo has comentado que son casos de delitos. Si son casos de delitos, están tipificados en el Código Penal. Entonces, aquí lo que sí que parece es que la justicia, y eso es un mal endémico desde hace ya muchos años, no tiene los medios suficientes como para quizás hacer frente a todos los ilícitos que se cometen. Entonces, es una cuestión de medios. Bueno, pues si no se tienen es una medios, a mí me cuestión parece de bien crear, aquellas de crear veces una que... nueva categoría de infracciones administrativas. Entendemos medios, que la la normativa actual protege adecuadamente. La cuestión es que sí lo que es se verdad tienen es que que hace falta tomar más medios. Bueno, muy Sí, bien, pero a mí estoy de todas las acuerdo. acciones, y lo digo completamente en serio, que vayan en la dirección de intentar de alguna manera acabar con estas constantes agresiones que sufre tantísima gente, lo que acabamos de escuchar ahora, es que tener que aguantar que te estén insultando permanentemente, a mí me parece que va en la buena dirección. En la buena ley se ha dirección, quedado ¿no? desfasada en el momento en que las redes sociales han llegado a que cualquiera, independientemente de su... Es que lo que era un gran instrumento que eran las redes redes sociales, ¿no? Oye, esta revolución tecnológica que estamos viviendo nos ha aportado muchísimas cosas buenas, y lo que era un instrumento de intercambio de información se ha convertido en un instrumento exclusivamente para delinquir. Bueno, a ver, exclusivamente no, pero es cierto que tiene una parte negativa que hay que controlar. Vamos con Carla Antonelli, que quería opinar, y después Ana Pardo. Vale. Bueno, y yo creo que yo ahí no estoy de acuerdo, no es un instrumento absolutamente para delinquir, los parabienes de las redes sociales todo el mundo lo conocemos, pero también es verdad que ha empezado a enquistarse una situación que es insultos, vejaciones, amenazas, incitación a los delitos de odio. No quiero recordar hashtag como de muerte a los homosexuales, donde han estado bastante tiempo, y con eso es con lo que hay que acabar. Luego las redes nos han proporcionado cosas muy interesantes y nos las seguirán dando. No, no me refería exclusivamente, perdóname, Antonio, no me refería exclusivamente a delinquir, como que las redes sociales solo sirvan para delinquir. Digo, para estos sujetos que son delincuentes, que son delincuentes. Ah, no, bueno, y que han hecho de las redes su instrumento de trabajo. Claro, como el señor de Tarrasa, que lo detienen y al día siguiente está sacando un vídeo con una pistola y cómo matar al palomo, ¿no? O sea, es que eso no puede ser libertad de expresión nunca en la vida. Ni tampoco si tenemos las leyes, si tenemos un código penal, luego lo que no puede venir es a interpretación de los jueces. Porque si dice claramente que incitar al odio hacia un colectivo es un delito y está penado con hasta 2 años y más de cárcel y multa, que luego digan que es libertad de expresión. Entonces tenemos que sentar para poner todas las palabras. Es que ya no se sabe qué hacer. Pero desde aquí digo que indudablemente la ley que hemos registrado, el Grupo Parlamentario Socialista, o sea, tiene mejoras innumerables, porque el Partido Popular la registró luego, solamente hay que verla, se ha copiado y pegado muchas cosas, y yo creo que la que va a salir indudablemente es la que hemos registrado nosotros, porque está mucho más mejorada y porque además tenemos todos los antecedentes de las leyes anteriores. Esa ley va a poder resolver en el caso, no sé si conoce el caso de este proyecto de ley registrado por el PSOE, ¿puede resolver? No, en modo alguno. Estamos hablando de que la ley se pretende aplicar a delincuentes y demás. No tiene mucho sentido que a un delincuente se le amenace con multas. O sea, está claro que una persona que sea un delincuente le va a dar igual las multas. O sea, entendemos que esta ley lo que pretende es... Recordemos que en el País Vasco con la Kale Borroka se acabó cuando se empezó a responsabilizar y a hacer responsabilidades económicas a las familias. Pero la argumentación que se ha expuesto por la diputada creo que es totalmente incorrecta. Lo que no se puede decir es, como los jueces no nos dan la razón ni en el ámbito civil ni en el ámbito penal, entonces creo una ley administrativa donde tipifico lo que los jueces no me han dado. Que es lo que se ha intentado, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual por la creación de la ley SINDE y ese tipo de iniciativas. Ese argumento no puede ser así. O sea, las normas no tienen que estar para suplir el criterio, para cambiar el criterio. Vamos con Carla Antonelli. No, perdón, yo no he dicho literalmente eso. Yo he dicho que eso está sucediendo y que por lo tanto hay que compaginar todo tipo de iniciativas y cuantas más sean mejor. Que los jueces evidentemente tienen que acatar y literalmente y no interpretar, pero que aparte de eso en las comunidades autónomas, dentro de las competencias que tenemos, también podemos registrar y llevar a cabo estas iniciativas. Que no es la primera, que ya Cataluña hizo una ley contra la LGTBI-fobia, que ya Extremadura hizo
otra, Andalucía otra, ahora Madrid y ahora cometemos además todos los delitos de odio en general. No es una cuestión de suplir a los jueces, es una cuestión de complementar en todo caso. Lo otro era un detalle que estaba diciendo para ver también cómo luego llegamos a la hora de la verdad y tampoco se cumple, ¿no? Sí, pero lo que comentaba en materia de competencias, precisamente la propia abogacía de la Comunidad de Madrid ha destacado la eventual inconstitucionalidad de esta ley por violentar precisamente la atribución de competencia y sobre todo por no tramitarse mediante una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales como es la libertad de expresión y de información. Y eso lo ha dicho la propia abogacía de la Comunidad, con lo cual hay muchas dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad de esta ley. Carla. Bueno, sobre las cuestiones de recursos de inconstitucionalidad, pues bueno, te está hablando una persona que ya está acostumbrada a ellos, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, también con la Ley Integral de Transexualidad, amenazaron con un recurso de inconstitucionalidad que en Andalucía al final decayó y que aquí en Madrid, según las últimas informaciones que tengo, también va a decaer. Las amenazas de recurso de inconstitucionalidad siempre vienen, pero luego hay que ver también al final cómo queda eso, si solamente son intenciones o porque molesta a cierto sector o porque quiere dejar de pronto su impronta, ¿no? La verdad la vemos al final, y al final es que la Ley Integral de Transexualidad, por ejemplo, se mantiene y no va a ser derogada ni es inconstitucional. Bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias a Carla Antonelli por haber estado con nosotros hoy. Gracias, Carla. Y gracias también a Javier por habernos ilustrado en el asunto. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues cambiamos de tema y nos vamos con